Bienvenidos a este foro Unir True Crime, ¿por qué nos fascina el mal? Hoy queremos preguntarnos qué hay detrás de esa atracción y cómo nos influye el cine, la sociología o la criminología en la forma en la que comprendemos, consumimos y representamos el crimen. Vamos a explorar uno de los fenómenos culturales más inquietantes y poderosos de los últimos años y que, como os decía, lo vamos a ver desde tres ámbitos, ¿no? Ese ámbito del cine, las decisiones narrativas, contar historias, cómo nos influye lo que vemos en cómo percibimos a la víctima o al asesino, también desde la sociología, ¿no? Y ese true crime como un espejo social, y también desde el ámbito de la criminología, que propone además recuperar ese valor ético y devolver al crimen su dimensión humana. Ya quiero dar la bienvenida, por cierto, a todos los que nos estáis saludando en ese chat desde tantos lugares. Juliana Moreno desde Bogotá, Colombia, Yaiza desde Girona, Alexandra también nos está saludando, Juliana desde Argentina, Ana Duarte también desde Argentina, Francisco desde Madrid, Adela desde Madrid. Muchísimas gracias. Mira, también Joentris desde aquí, desde Cuba. Desde Cuba nos está saludando. A todos los que nos estáis siguiendo, muchísimas gracias por estar hoy conectados. Y yo creo que va a ser un evento muy interesante. Además tenemos tres expertos muy potentes para analizar pues, un fenómeno y además hacerlo desde esos tres ámbitos tan interesantes. Y aprovecho, podéis enviar vuestras preguntas, vuestros comentarios, todo lo que nos queréis hacer llegar y después se lo voy a ir trasladando a nuestros expertos de hoy. Y ya saludo al primero de ellos, que es Gonzalo Toledano Rodríguez de La Pica, que es ejecutivo académico del Máster en Cine y Máster en Guiones Audiovisuales de UNIR y ha trabajado en la creación, desarrollo, coordinación y escritura de diversos formatos televisivos, concursos, documentales, realities, series en España y Portugal. Gonzalo, muchísimas gracias por estar hoy aquí en este foro UNIR. Gracias a vosotros, estoy aquí encantado. Pues ya te voy a ceder la palabra para que nos hables un poco más de los true crime, de dónde vienen, desde esa perspectiva, ¿no?, que nos puedes dar tú desde el mundo del cine. Así que, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, vamos a hablar un poco de true crime. Supongo que más o menos a todos vosotros os pasará como a mí, ¿no? Que me enciendo la televisión y, bueno, el algoritmo me lleva directamente a true crime. Enciendo el móvil para escuchar un podcast y todo es true crime. Es evidente que el true crime es una tendencia actual y está muy en boga. Pero no todo lo que vemos, no todo lo que escuchamos es true crime, o sea que también hay que definir este tipo de formatos. Pero antes de entrar de lleno en qué es un true crime, qué tipo de formatos, cuáles son los más característicos, permitidme que comente una breve experiencia que tuve cuando llevé a cabo, estaba escribiendo un true crime que se llama En el lugar del crimen para una cadena española que es Antena 3 Televisión. Bien, se trataba de hacer reconstrucciones de crímenes españoles. Las reconstrucciones no eran grandes reconstrucciones, eran pequeñas reconstrucciones, ya que una voz en off en la que narraba el suceso. Bien, pues estando en la redacción, esto pasó hace como unos 20 años, un buen día sonó el teléfono, ¿no? Yo que estaba por ahí, lo cogí. Dije quién es, era habitual que a las redacciones pues les pasen llamadas. Y cuál fue mi sorpresa cuando escuché una voz y que me dijo: hola, soy Iván Ivanov. El tal Iván Ivanov es un criminal, es un asesino, está considerado como el primer asesino de la mafia rusa en España, el famoso caso del triple asesinato de Manilva en Málaga, y el hombre estaba quejándose por la reconstrucción que habíamos hecho. Según él, era inocente. Y esto me lleva a hablar de una cosa que considero que es muy importante y que es la esencia del true crime, ¿no? Que es que trabajamos con este tipo de personas. Estos son los protagonistas. Los protagonistas del true crime, además de las víctimas, son personas reales, son asesinos y son criminales. Y esto exige, creo, una responsabilidad y un rigor a la hora de trabajar en este tipo de series, en este tipo de programas. Responsabilidad,
porque no podemos, en ocasiones, el guionista siente como una atracción, como una empatía hacia sus propios personajes. Seguro que os ha pasado más de una vez a vosotros que viendo alguna serie, no sé, Los Sopranos. Uno, en cierta manera, puede llegar a sentir pena porque a Tony Soprano, que es un mafioso o un asesino, le ocurre algo malo. Bien, pues en este caso, en el caso del true crime, es true. O sea, son de verdad. Estos son los protagonistas. No podemos sentir esa empatía. Y hablo también de rigor porque no podemos tampoco a las personas decidir qué han hecho, o nosotros no somos quienes juzgan. A la hora de realizar un true crime es importantísimo que ese caso esté juzgado y hay una sentencia. Y esa sentencia tiene unos hechos probados y los guionistas debemos seguir estos hechos probados. Una cosa es jugar con la ficción y otra cosa es inventarse los casos. Ahora bien, ya nos podemos meter de lleno en lo que es un true crime, ¿no? Hoy se llama true crime, antiguamente se llamaba docudrama. Bien, si cogemos estos 4 conceptos, docu, true, crime y drama, vamos a entender perfectamente qué es un formato de true crime, ¿no? Docu y true se parecen, ¿no? Docu proviene del documental, de la realidad, true es verdad, ¿vale? Crime es evidente, es un relato criminal. Ya tenemos 2 conceptos claros. Un relato criminal basado en la realidad, basado en hechos reales. Bien, nos falta el último eslabón, que es el drama. ¿Qué significa drama en este caso? Pues que tenemos este relato real sobre un crimen y lo llevamos a cabo con elementos dramáticos o de ficción. ¿Vale? Ahora lo voy a explicar un poco mejor y más detenido para que se entienda esto. No es lo mismo un relato periodístico que un relato dramático. Son dos tipos de narraciones completamente diferentes. Entonces, entendemos qué es un true crime. Lo que hemos dicho, un relato de crímenes donde se mezclan elementos periodísticos y de ficción o dramáticos. No es exclusivamente un relato de crimen realizado de una manera periodística, sino donde se mezclan estos 2 elementos. Por tanto, el true crime sería esta mezcolanza entre periodismo y ficción. Cuando digo ficción no me refiero a que sea mentira, sino que utilizamos herramientas dramáticas, herramientas propias de la ficción. Vamos ahora a ver cuáles. Por ejemplo, si nosotros tenemos un relato o vamos a hacer un relato periodístico sobre un crimen, bien, nos vamos a fijar claramente y vamos a utilizar pues aquellas famosas 5 W, ¿no? El quién, el cómo, el dónde, y de ahí no nos vamos a salir. Vamos a llevar una cronología de los hechos. ¿Qué pasa si utilizamos elementos o herramientas de ficción o dramáticas? Que podemos utilizar saltos temporales. Bien, ¿por qué tenemos que contar los hechos desde el principio? No, nosotros podemos empezar desde el final y volver al principio. Vamos a tener estos saltos temporales. Elipsis, flashback, flash forward, este tipo de cosas. Tampoco vamos a utilizar, no tenemos por qué utilizar una estructura narrativa al uso de los 3 actos, planteamiento, nudo y desenlace. Podemos utilizar una estructura circular. ¿Cuántas veces hemos visto un true crime que comienza con la detención del criminal o del asesino? ¿O cuántas veces volvemos al lugar de los hechos en una narración de un true crime? ¿Por qué? Porque nos interesa recuperar algo que hemos dejado de lado por un momento. Si tuviéramos un relato periodístico, eso no lo podríamos hacer. El relato periodístico debería contarlo todo de esta manera, de una manera lineal. Por ejemplo, también en el conflicto, como decíamos, el in media res. In media res es una locución latina que significa en medio de la cosa. ¿Esto qué quiere decir? Se aplica a películas, a series que empiezan justo en el conflicto, que obvian el planteamiento
y van directos hacia el nudo. Esto en un relato periodístico, evidentemente, otra vez, de nuevo me repito, no deberíamos hacerlo, pero sin embargo un relato de ficción es fundamental, ¿no? Bien, pues aquí tenemos público de LATAM, de Latinoamérica, y pues hay una película mexicana, Amores Perros, que empieza así, en medio del conflicto, ¿vale? Incluso in extrema res. Podemos empezar por el final, como hemos dicho antes. Podemos empezar con la detención del criminal y a partir de ahí reconstruir toda la historia. Cuando hablamos en el relato periodístico solo tenemos una focalización, que es la del propio narrador, la del propio periodista, nos está contando su punto de vista. Ni siquiera su punto de vista, porque es un punto de vista neutro. Sin embargo, en un relato de ficción, en un relato dramático, podemos tener diferentes puntos de vista. Podemos tener el punto de vista de la víctima, podemos utilizar el punto de vista del investigador, podemos utilizar el punto de vista criminal, incluso el punto de vista del narrador, un narrador subjetivo, no objetivo, como pasó en la famosa docuserie del caso de Asunta, donde se ve a los narradores comentando las pruebas, yendo al lugar de los hechos y dando sus opiniones. Esta es la diferencia entre un relato periodístico y un true crime que mezcla esto periodístico, que es la realidad, con elementos de ficción y dramáticos. Ahora bien, podemos pensar que esto del true crime es una cosa de ahora y no. A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha sentido una atracción especial por este tipo de historias truculentas, de asesinatos, de crímenes, de secuestros, ¿vale? En España, por ejemplo, es famosa la literatura de cordel del siglo XV, que son los romances de ciego, llamados romances de ciego, donde una especie como de juglar trovador comentaba y narraba los hechos de un crimen. Normalmente, pues eso, un hecho luctuoso, un crimen. ¿Qué elementos dramáticos utiliza en su actuación? Bien, pues el verso. Utiliza el verso. De esta manera llega mejor al receptor. Utiliza la música. Pero es que incluso utiliza imágenes, ¿no? Son famosos pues los murales donde se hacían dibujos y donde se iban señalando cada una de las escenas de ese crimen. E incluso la interpretación. Este tipo de personas interpretaba, decía diálogos, supuestos diálogos de estos protagonistas, y como narradores tenían un punto de vista, casi un punto de vista moral. Seguimos en España, en el siglo XIX, las crónicas de bandoleros. Los bandoleros eran unos ladrones que estaban en las montañas escondidos y que asaltaban a los viajeros. Este es un cuadro de Francisco de Goya, que es la famosa secuencia entre el fraile y el bandolero Maragato, donde el fraile llega a desarmar a este bandolero y a capturarle. Bien, en este tipo de crónicas de bandoleros ya empezamos a hablar de héroes, de villanos. Se empieza a crear una cierta popularidad y es interesante porque crea como una especie de miedo general, o sea, crea como una especie de histeria colectiva. La gente, cuando, siendo algo muy puntual, esto de los bandoleros, la gente cuando viajaba y pasaba, pensaba que iba a ser atracada y robada por este tipo de bandoleros. Y eso también ocurre a veces con el true crime. ¿Cuántas veces nos ha pasado yendo por la noche, a lo mejor de una manera solitaria, y de repente se nos ha venido a la mente el famoso caso de Jeffrey Dahmer o cualquier otro tipo de caso, y hemos sentido como ese miedo y esa histeria colectiva, que eso luego lo podemos analizar en la mesa de debate, ¿no? Es algo también muy interesante que generan este tipo de formatos. Otro punto de interés en los true crime es el amarillismo. En España nace con el famoso crimen de la calle Fuencarral, ¿vale? Es un crimen que se sucede a finales del siglo XIX, donde en un piso de la calle Fuencarral se encuentra una viuda adinerada asesinada. Bien, había dos sospechosos, uno era la criada y el otro era el hijo de la señora. Bien, creó tanta expectación y la gente quería saber sobre
sobre este hecho, que los periódicos se dividieron entre aquellos que pensaban que era la criada la que había asesinado y aquellos que creían que era el hijo el asesino de su madre. Esto, evidentemente, es lo que vemos también día a día en las televisiones y en los sucesos que son los juicios paralelos. Por eso decía que antes que es interesante, que a la hora de llevar un true crime es imprescindible que tenga una sentencia y unos hechos probados. Y ahora bien, como otros grandes hitos a la hora de crear el formato del true crime, no podemos olvidarnos de la novela de Truman Capote, A Sangre Fría, donde se narra todo el proceso de asesinato, juicio y cadena capital hacia los asesinos. Desde una voz muy implicada, o sea, ¿qué tiene de novedad el relato de Truman Capote? Lo que comentábamos, el narrador es subjetivo. El narrador opina de aquello que está sucediendo, tiene su propia versión de los hechos, no es un periodista neutro, ¿vale? Y la famosa película de Akira Kurosawa, Rashomon. Bien, en aquel momento, en 1950, contar en una película un crimen desde diferentes perspectivas, desde el punto de vista de los diferentes, entre comillas, protagonistas, es algo muy novedoso y algo que cambia la narrativa, por ejemplo, en las series judiciales. ¿Qué no quiere decir esto? Que la verdad es relativa. Que una persona puede haber dicho, puede haber presenciado un asesinato, dos personas pueden haber presenciado un asesinato y cada una de esas personas dar una versión distinta de los hechos. Pero también hablamos de, como decíamos antes, de la focalización, que en un relato criminal podemos utilizar diferentes puntos de vista. Y esto que nos parece en Rashomon en el año 50 era muy novedoso, actualmente lo seguimos viendo en películas, ¿no? Como Weapons o la última de Catherine Bigelow, esta de La Casa de la Dinamita. Es un recurso muy útil a la hora de llevar a cabo el true crime, porque no sentimos la necesidad, a no ser que tengamos un true crime especializado donde la figura del narrador, la del propio periodista, sea importante. Es una herramienta que nos va a permitir llevar a cabo esta historia de una manera mucho más brillante. Por último, he puesto aquí unas estadísticas sobre la evolución de las docuseries. Perdón. Sobre la evolución de las docuseries estrenadas en el periodo 2020-2024. Vamos a fijarnos que hay dos. Aquí lo llaman docuseries, llamarlo docuseries, porque aquí claramente, sí, en este tipo de docuseries, sí claramente son series de ficción. ¿Vale? Son 205 docuseries en 2024 y esto nos da idea de la tendencia que es, ¿no? Aquí tenemos a los grandes productores de docuseries por país, evidentemente Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos. Fijaros, en España hay 18, que es un número muy elevado, ¿vale? Estamos hablando que en España se producen muchas series de este tipo. Y bien, yo por terminado y bueno, a la hora de, bueno, dejadme un poco un inciso hablando de esto de que en España se producen mucho de series de este tipo. Es importante y no solamente el mercado audiovisual ya es global, por eso es muy importante entender este tipo de formatos y tener experiencia a la hora de llevarlos a cabo, porque es una industria que está en auge y que es importante que haya guionistas y gente especializada que sepa tratar estos asuntos. Y por eso yo ya termino un poco con estas preguntas que lanzo al aire, por si alguno de los invitados quiere contestarlas o debatir sobre ellas. Como es necesario Pues, mostrar el sufrimiento de la... Perdona, Ana, sí. ay, perdona. No, Sigue, Gonzalo. simplemente... No, pues eso, esas preguntas acerca de True Crime, que seguro que ahora vamos a debatir y vamos a tener puntos de vista interesantes.
Pues seguro que sí. Además, son varias ya las preguntas que han entrado. Gonzalo, enseguida te voy a plantear algunas de ellas, pero ya voy a sumar a la mesa a Juan Enrique Soto y a Javier Cantón, que son los otros dos expertos que nos van a acompañar en este debate. Juan Enrique Soto, que es coordinador académico del Máster en Investigación Criminal de UNIR y que además tiene una larga trayectoria, 3 décadas, ¿no?, de experiencia de la aplicación de la psicología y la criminología en la investigación criminal, y es creador de la sección de análisis de conducta en la Policía Nacional de España y del método Vera de perfilación criminal. De todo esto después también hablaremos con él. Muchísimas gracias, Juan Enrique. Un placer contar contigo hoy. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Y Javier Cantón, que es ejecutivo académico del grado en Sociología de UNIR, que es docente e investigador en comunicación y medios digitales y ha trabajado en televisión española y también cuenta con una amplia trayectoria en formatos innovadores. Muchísimas gracias, Javier, por tu participación en este Foro UNIR de hoy. A vosotros por invitar a una sesión, yo creo que tan interesante. Pues vamos a empezar porque son muchas las preguntas que han llegado. Muchas tienen que ver con lo que antes, Gonzalo, por eso te la voy a lanzar primero a ti, porque muchas tienen que ver con lo que tú has ido planteando en esa exposición, pero todas coinciden en el mismo punto, ¿no? El equilibrio y cómo respetar a la víctima. Por ejemplo, María Fernández nos dice, menciona expresamente a Tony Soprano. Mi pregunta es: ¿cada vez empatizamos más con grandes criminales porque la forma de narrar los hechos es más dulce y romantizada? ¿O ya nos estamos volviendo insensibles con tanto true crime? Porque son varias las preguntas que van por esa línea, ¿no? Como Fabricio, desde Argentina, que plantea: quizá las narrativas criminales está empezando a haber una tendencia a empatizar, incluso justificar al asesino en este caso. Yo creo que esta última pregunta se contesta la persona. Evidentemente, sí. Al utilizar narrativas con herramientas dramáticas y de ficción, o sea, en el fondo no dejan de ser trucos para controlar, no digo las emociones, pero sí en cierta manera como ir manipulándolo. Nosotros podemos utilizar una narrativa como es el viaje del héroe con un antihéroe como es Tony Soprano. Por eso decía que hay que tener mucha responsabilidad a la hora de diferenciar entre hechos reales y hechos de ficción. Y el true crime por eso es importante que a veces el guionista, la persona, el creador, tenga en un momento determinado como ese momento de lucidez y diga: cuidado, por aquí no puedo seguir. Pues precisamente sobre este asunto de las víctimas, Ainhoa Cascales le plantea una pregunta a Juan Enrique, ¿no? Y dice: me gustaría saber qué opina sobre cómo puede afectar los true crime a las víctimas, ¿no? La dificultad de ver las series e incluso no llegar a empatizar con él, en este caso el asesino, ¿no?, el victimario, el olvido. ¿Qué le dirías a Ainhoa? Pues que tiene toda la razón. Si hay algo que yo creo que nos debemos plantear siempre en este tipo de producto audiovisual, en el que vamos a mostrar un caso que, como bien ha dicho Gonzalo, es real y ha afectado a personas reales, obviamente tenemos que contar con la víctima, en el sentido de incluso pedirle permiso. ¿Quieres salir aquí? O ya veremos a ver qué tipo de participación, porque es tu historia la que se va a contar. Y además es tu historia en la que no has tenido capacidad de decisión y además te has llevado la peor parte. Es decir, hay que contar con la víctima, porque efectivamente has mencionado un derecho clave y es el derecho al olvido. Hay víctimas que no quieren que se reproduzca una vez más el hecho. Pero también nos encontramos los casos contrarios. Hay víctimas que dicen: sí, yo quiero que se haga, quiero participar, quiero visibilizar, etcétera, etcétera. Pero es absolutamente imprescindible contar con las víctimas. Pues precisamente Sara García en el chat nos está diciendo: prima más quizás el morbo que la empatía, y plantea una pregunta que también te hago a ti, Juan Enrique, y después quiero conocer la visión de Javier, que se pregunta Adolfo y muchas de esas personas que están ahora mismo comentando en el chat: ¿por qué nos atrae tanto? Quizá por el sufrimiento de las víctimas,
por entender las motivaciones del criminal, por intentar encontrar una razón a que alguien haga algo así? Juan Enrique. Claro, obviamente no podemos esperar una respuesta sencilla o taxativa, ¿no? Hay varias razones y en las personas estas razones se pueden dar en mayor o menor medida. Se produce además muchas ambivalencias emocionales. Por un lado, tenemos miedo, nos da miedo lo que vamos a ver porque es algo que ha ocurrido y al mismo tiempo tenemos curiosidad. Hay repulsión incluso, y además obviamente en casos muy grotescos mayor todavía, pero al mismo tiempo hay una necesidad de comprender qué ha ocurrido. Es como una especie de catarsis, ¿no? Es ese miedo, pero un miedo que pasamos estando en seguridad. En nuestro entorno sabemos que a nosotros no nos pasa nada. Son una serie de circunstancias. Es difícil responder en una sola frase, ¿no? Se da todo esto a la vez, en unas personas más y en otras menos, pero es un conjunto de todas estas ideas. Y Javier, tu visión sobre por qué nos fascina tanto, ¿cómo se puede explicar desde la sociología esa curiosidad o el morbo? Yo creo principalmente que nos fascina porque nos está hablando de nosotros mismos. Es decir, a los sociólogos principalmente lo que nos interesa siempre que analizamos cualquier fenómeno, cualquier hecho como este de los true crime, es saber qué dice este fenómeno de nosotros como sociedad, ¿no? Y en este caso, yo creo que como está hablando de nuestros propios conceptos de justicia, de nuestros miedos, como efectivamente está diciendo Juan Enrique, ¿no? De dónde están los límites morales. Es decir, consumir como producto audiovisual el true crime no es solo porque nos interese saber o que nos cuenten delitos, sino que es una forma también de conocer, de exponer cuáles son nuestros miedos colectivos, cuáles son nuestras normas morales, cuáles son nuestras expectativas de justicia. Durkheim, que era un autor que empezó a estudiar esto de la desviación social, que entendíamos por desviación social, lo decía así: no reprobamos los hechos porque sean un crimen, al revés, son un crimen porque los reprobamos. Es decir, es la sociedad la que decide dónde están esos límites morales y por tanto al final yo creo que fundamentalmente esto del true crime funciona como un ritual moderno pues para reafirmar dónde está el orden social, condenar esa desviación y por otro lado también incluso ensayar cierto tipo de emociones públicas. Pues vuelvo otra vez a la parte del cine, Gonzalo, porque algunas de las preguntas van, ¿cómo está impactando en este caso el consumo de true crime, el uso, ¿no?, de esas plataformas y ese aumento, ¿no?, de las plataformas de streaming? ¿Cómo impactan en el contenido? E incluso Joendry Solís plantea, ¿qué se está buscando más? ¿Cuál es el límite? ¿En una reflexión moral? ¿Solo el entretenimiento? Claro, un poco también lo que estaba comentando Javier, un relato tiene distintas funciones, eso lo hemos visto a lo largo de la historia, una de ellas es entretener, pero otra también puede ser una función social, una función formativa, imitadora. Los antiguos relatos de los héroes mitológicos, lo que en el fondo enseñaban a la sociedad eran comportamientos, entre comillas, adecuados. ¿Qué es lo que pretende? Hombre, es muy complicado pensar. Yo apuesto que por estas plataformas la función principal que ellos consideran es la de entretener, porque es un producto de fácil consumo, en el sentido de que es algo que tenemos todos metidos en la cabeza, prácticamente sus diferentes estructuras, sus diferentes planteamientos, lo que es el tema en sí de estos true crime. Por eso digo que son de muy fácil consumo y luego de un consumo global. Es un tema que puede apasionar a un surcoreano, a un colombiano, a un español, e independientemente de dónde suceda ese crimen, ¿no? Esa fascinación del mal no tiene por qué ser local, sino que tiene como un sentido global.
Pues estamos hablando de esa fascinación del mal, de las víctimas, pero aprovechando que además tenemos a alguien reconocido y experto como Juan Enrique, algunas de las preguntas van en esta línea que puedes resumir esta pregunta de Sara García. Y te la quiero trasladar a ti porque dice: quizá no deberíamos aprovechar nuestras series para hacer una educación sobre la criminología desde un punto de vista más técnico y formal, porque se plantea cómo está influyendo realmente todo esto en la percepción que hay sobre la criminología y el trabajo policial. Pues casi tengo que retomar para responder a esta pregunta lo que venía diciendo Gonzalo. Al fin y al cabo, estos productos audiovisuales son un producto y un producto a consumir, y los formatos son comerciales. Es verdad lo que dice Sara, sistemáticamente nos encontramos con un alumnado que viene fascinado, y lo digo con conocimiento de causa, fascinado por la criminología, en gran parte por este tipo de productos. Y luego se llevan no un desengaño, sino se encuentran con que no es exactamente lo que esperaban, y les dices bienvenidos al mundo real, ¿no? Y es un choque. Efectivamente, claro, si ya nos planteamos que el true crime debe gestionarse no tanto como un producto masivo de ocio y entretenimiento, sino como algo más educativo o didáctico, mejor, es muy posible que perdiera ese carácter comercial. Entonces aquí nos encontramos entre lo deseable y lo beneficioso en términos económicos. No nos engañemos, porque al fin y al cabo es un producto. Entonces es complicado lo que plantea Sara. Estamos hablando todo el rato como de equilibrios, ¿no? Otra pregunta que nos lanza Miguel Ángel Mateos, que le voy a trasladar en este caso tanto a Juan Enrique como a Javier. Voy a pasar primero con Javier, luego vuelvo contigo, Juan Enrique. Nos dice Miguel Ángel: ¿es posible que todo este auge del true crime, de estas series policíacas, etcétera, también esté como educando a los criminales a saber delinquir? ¿Qué impacto tiene en la sociedad? Pues precisamente en la línea también de lo que se está diciendo ahora, es decir, es verdad que hay una educación moral. No creo que sirvan tanto como aprendizaje, ¿no? de acometer delitos, que puede que haya algo de esto, pero yo creo que entiendo más esa labor que pueden tener estos productos audiovisuales como alfabetizadores o educadores, como digo, para replantearnos los límites morales de muchas de estas acciones, ¿no? Y yo creo que lo interesante aquí es pues que precisamente el hecho de que ahora, por ejemplo, cada vez haya más true crime donde se ponga de relieve no tanto el punto de vista del criminal, sino muchas veces poner el foco en la víctima, ayuda también a que nos planteemos también las consecuencias de este tipo de acciones, y yo creo que lo interesante es ese cambio de perspectiva. Yo eso sí lo estoy viendo en que hay cada vez más true crime que tratan de focalizar y de poner de manifiesto el papel de la víctima, ¿no? Y las consecuencias, ¿no? Cómo muchas veces damos voz precisamente a la parte que menos interesa conocer del delito. Entiendo que existe esa banalidad del mal o existe esa fascinación, pero hay una responsabilidad por parte de los creadores de esos productos audiovisuales en ese sentido de fijar una perspectiva, de poner el foco también en las víctimas para entender las consecuencias de este tipo de actos, y como digo, que esto sirva para ese replanteamiento de las normas morales. Hay muchos ejemplos de cómo había crímenes que hasta hace unos años no eran reprobados moralmente y ahora sí, como por ejemplo ahora ocurre con la violencia de género, que era algo que antes quedaba en el ámbito de lo doméstico. Y cuando ahora escuchas True Crime, pues por ejemplo, sobre casos como el de Ana Orantes, y pone el foco en sus circunstancias y entender el delito desde, como digo, el rol de la víctima, se crean nuevas formas de entender el True Crime, de entender los delitos, que yo creo que abogan por esa educación moral, ¿no? Por ese punto de educación moral.
De hecho, justo ahora Luna escribía en el chat, dice, ¿toda esta popularidad puede influir positivamente e incluso en políticas públicas, en la forma de entender la justicia que nos haga reaccionar, Javier? Sí, sí, ya digo, el caso de Ana Mantes, por ejemplo, es un caso muy paradigmático. No proviene del true crime, pero precisamente también estaba mediatizado. Es decir, a raíz de una aparición en medios públicos, pues esta mujer fue asesinada y esto generó un debate también sobre esto. Y hace poco también incluso determinados delitos que parecía que se iban a convertir en un true crime, como el tema de Bretón con un libro sobre el odio, el tema del caso de Gabriel Ruiz también plantea estos debates también en la opinión pública y yo creo que eso también es lo interesante, ¿no? Que hablemos sobre dónde están esos límites y sobre qué entendamos. Antes lo decía también Gonzalo, el límite puede estar en cuando hay una condena. Pero bueno, sabemos que estos productos audiovisuales tratan de aprovechar ese tiempo en el que hay un interés por un determinado caso y explotarlo en términos de entretenimiento, ¿no? De espectacularización. Yo creo que ese debate también es muy interesante, ¿no? Dónde ponerse dentro de ese continuum, en qué punto entre el entretenimiento y lo educativo también, ¿no? Y al final, obviamente, todo este tipo de productos afectan esas percepciones públicas sobre la seguridad, sobre el castigo, ¿no? Sobre la confianza también en las instituciones. Hablemos ya pues de temas de género, ¿no? De lo que le enseñan también algún tipo de delito a las mujeres, en fin. Yo creo que es muy interesante por cuanto plantea hacia la sociedad. Pues por eso ahora quiero conocer la visión de Juan Enrique, que además antes le veía asentir, ¿no? cuando lanzaba esta pregunta, ¿no? de Luna, de cómo puede influir en las políticas públicas, en la forma de entender la justicia, y lo que comentábamos al principio, de que todo lo que ocurre en estas series, en esos true crime, sirva, ¿no? como una guía para los delincuentes. Bueno, son dos cosas, cada una tiene su propia entidad, ¿no? La primera, al mismo tiempo que nos estamos encontrando true crime orientado claramente al entretenimiento, porque su objetivo es impresionar, es el impacto, ¿no? emocional sobre el espectador, nos encontramos también otra corriente que va en esa línea, que es una corriente de un true crime, podríamos decir, mucho más ético, ¿no? Que va dirigido precisamente a sensibilizar, a visibilizar, a incluso instruir, poner en conocimiento, y eso de alguna manera va generando opinión. Y la opinión al final, bien canalizada, se puede convertir perfectamente en nuevas formas de actuar sociales, ¿no? Incluso políticas criminales. Y la otra pregunta, lo del aprendizaje, esta siempre es interesante. ¿Por qué? Porque parece muy básico, ¿no? El hecho de pensar que el hecho de que se reconstruya un crimen y veamos al delincuente hacer determinados procesos, los otros potenciales criminales van a aprender, ¿no? ¿Qué nos dice la experiencia? Que no es tanto así. Es decir, el delincuente profesional de alguna manera ya sabe lo que tiene que hacer y aún así comete errores o simplemente la investigación es mucho mejor en su trabajo que lo fue él en el suyo, y cuando no son este tipo de profesionales o que son novatos totales, al fin y al cabo una cosa es ver lo que tiene que hacer y otra cosa es saber hacerlo y que le salga bien. Por lo tanto, es verdad que hay determinados elementos que hemos visto que ya son un clásicos, me tengo que poner mis guantes para no dejar huellas, pero luego te encuentras sorpresas realmente espectaculares, ¿no? De cómo se han interiorizado esas supuestas normas de precaución en los delincuentes. Así que, en principio, no necesariamente. Pues yo... Sí, Javier. Exactamente, ahí es donde se aprende de verdad. Que más se aprende en la cárcel, ¿no? Rodeado, es decir, socializando con otros criminales. Sí, además los que han cometido errores, que esos son los que mejor enseñan. Y no quería preguntar si puedo ampliar una cosilla. A mí me gusta, porque hablabas tú de efectos en las políticas públicas. Es muy interesante también cómo algunos true crime
han generado efectos no deseados. Por ejemplo, lo que ocurrió con la serie del Gafe, que provocó que detuvieran al sospechoso gracias a que se dejó el micro abierto y eso quedó grabado en la docuserie y en cuanto se presentó como prueba lo detuvieron inmediatamente, ¿no? Y hay casos, vamos, el famoso podcast del Serial consiguió también reabrir el caso que estaba tratando por las pruebas que presentaba, ¿no? O sea que es interesante que esto del True Crime no solo genera políticas públicas, genera también una interactividad con la audiencia y otro tipo de reacciones que pueden ser también muy interesantes. Pues ahí queda esa reflexión. Me gusta también que debatáis, que os interrumpáis, que queréis hacer una aclaración, claro, que no parezca que estoy yo solo repartiendo juego. Un inciso, Ana. Un inciso rapidísimo. El documental No estás sola es un documental que se usa para dar formación en actitudes, en valores, y se reparte y van a los colegios y lo emiten en universidades, en institutos, a niños, a adolescentes, a mayores. Ese es un magnífico uso del True Crime. Ahí queda además respondida una pregunta, porque antes nos preguntaba Susana, ya entre tantos mensajes lo he perdido, pero iba un poco en esa línea, ¿no? De un ejemplo de un true crime que sirva como un ejemplo, que muestre que se puede hacer de una forma ética. No sé, Gonzalo, si tú también puedes mencionar algún ejemplo, ¿no? Como el que han comentado ahora tus compañeros, de cómo se puede usar, ¿no?, ese true crime de una manera positiva. No, el No estás sola realmente es el ejemplo paradigmático de lo que comentaba Juan Enrique, de la educación en valores, de lo que decíamos de que los relatos tienen otras funciones que no solamente entretener. Pero si me permites, ¿podría hacerle una pregunta a Javier? Sí, adelante. Es que lo que sí que estamos viendo en las audiencias es el gran protagonismo que tiene el público femenino en torno a este tipo de formatos de true crime. Y entonces yo como sociólogo me gustaría preguntarte, Javier, si en cierta manera puede influir el hecho de que siempre sea como, no digo siempre, pero que en un gran caso sean como la víctima. Y a lo mejor en ese caso sí que es una manera de aprender de lo que decíamos de las funciones de los relatos, que tiene esa función imitadora de decir, voy a aprender en este caso para que no me suceda a mí eso, o existe alguna empatía, crea una empatía respecto a las propias víctimas. O sea, de ahí ese mayoritariamente público femenino. Claro, sobre este tema efectivamente no habíamos hablado, pero es que la audiencia del True Crime es mayoritariamente femenina. No sé si eso sería para estudiarlo, si una de las razones efectivamente es que las víctimas mayoritariamente en estos formatos son las mujeres. Es verdad que por eso decía yo antes lo de cada vez mayor incidencia en el protagonismo de la víctima, ¿no? Es decir, de poner también el contexto estructural que hay en muchos casos en el centro de la investigación. Es decir, que esto no sea simplemente quién ha sido, sino ir más allá, entender las causas de un delito, de un delito como los que estamos hablando aquí, de un crimen. Y por eso lo de poner el foco en la víctima. Yo creo que el hecho de que cada vez se ponga más el foco en la víctima, en parte yo creo que también es por el tema de la audiencia. Y efectivamente el consumo de este tipo de productos tiene que ver con la prevención, con esa identificación, también con el empoderamiento ante la víctima, es decir, o sea, ante la violencia, ¿no? No olvidemos que, igual que ha hecho ese repaso, ¿no?, histórico Gonzalo, de cómo el true crime se utilizaba también como algo moralizante, incluso en el sentido del género, como algo pues para dar miedo, ¿no? Es decir, como ocurría con los cuentos como Caperucita Roja, etcétera, algo como para dar miedo, para que las mujeres estuvieran atentas a lo que podía pasar y estuvieran atentas, ¿no? Prevenidas ante cualquier cuestión de esta. Y aquí en España, por ejemplo, en los años 90 ocurrió con el crimen de Alcácer, ¿no? Cuando asesinaron a 3 adolescentes. Hubo una ola, bueno, pues de preocupación y de miedo
Yo creo que sí, que está muy conectado con esa función o ese consumo que se hace del true crime como forma de prevención, de identificación con la víctima, pero también un poco de empoderamiento, ¿no? De saber un poco cómo actuar ante determinados casos o qué ha funcionado, qué no, en fin, sí, hay una parte también de aprendizaje en ese sentido también. Y luego, Pues sí. no, quería preguntarle a Juan Enrique, yo lo hablo como creador, él habla como criminólogo y estaba hablando del papel de la víctima, de tener permiso la víctima para poder crear este tipo de formatos true crime. O sea, yo eso lo cogería, a no ser que hubiera una ley o algo que me impidiera, o sea, eso lo veo bastante complicado. Ya te digo que yo te hablo desde el punto de vista del creador, tú hablas desde el punto de vista del criminólogo, pero yo eso a mí me suena, o sea, que decir, yo, o sea, No, entiendo el Lo papel y deseable, ¿no? con la víctima, pero es que entonces muchas de las cosas no las haríamos, porque la Claro. mayoría de las es que a lo mejor víctimas, se trata de eso, Gonzalo, ya a lo bueno, mejor se trata de pero eso. existe alguna Eh, ley que impida, o sea, algún reglamento o algo jurídico que realmente eh, yo creo que no tiene por qué haber una ley. Mira, te voy a contar una situación real. El año pasado rodamos un documental, SAC, en la mente criminal. Y se hacía un recorrido por varios de los casos más intensos, por decirlo de alguna manera, que llevamos en esa etapa. Y llegamos incluso a rodar 2 casos y al final se decidió no emitirlos porque, aunque incluso las víctimas habían colaborado, de alguna manera intuíamos que iba a ser peor el perjuicio para esas víctimas emitiéndolo que el beneficio de su emisión. Y fue una manera de preservar su integridad, sobre todo psicológica, porque de alguna manera, por mucho que nos empeñemos en pixelar, en poner en sombra, etcétera, en ocultar identidades, hay ciertos elementos que al final acaban identificando a la víctima. Y yo me pregunto si realmente merece la pena, éticamente, hacer algo, incluso aunque la víctima no esté informada o incluso queriendo. Yo creo que es un daño a valorar por los que van a producir un true crime. Es mi opinión, es muy personal. Pero ya te digo, en esa serie hubo 2 casos que a iniciativa nuestra decidimos que no debían emitirse por el daño potencial y además irreversible, seguramente, que se iba a crear en las víctimas. Y repito, las víctimas nunca han elegido ser víctimas. Entonces, bueno, así lo veo. Muy interesante lo que estás diciendo, Juan Enrique, porque además muchas de los comentarios, ¿no?, y de las preguntas que hay en el chat van en esa línea, ¿no?, en la víctima. Hay que proteger a las víctimas y a veces se olvida incluso cómo se transforma todo para empatizar, ¿no?, con aquel que ha cometido, ¿no?, el delito. También, de hecho, aprovecho, Juan Enrique, porque también han llegado varios mensajes que hablan del caso Bretón, ¿no?, todo lo que ocurrió con ese libro y demás. Y tú en este caso, que estuviste también en ese caso y pudiste conocer, en este caso, al asesino, ¿no? Sí, y además ahí lo tengo clarísimo, porque lo que llegó a trascender de ese libro, yo pues lo leí como lo debimos leer todos los que de alguna manera trabajamos en este ámbito, y a mí me quedó absolutamente claro, que a raíz de todo lo que conocíamos de ese caso, lo que se ha analizado y la profundidad a la que llegamos, que lo que decía o que lo que pretendía decir en ese libro José Bretón, para empezar, no era cierto. Y lo segundo, era un modo para él plenamente consciente de seguir haciendo un daño extra. Es decir, no solo sabía que volvía una vez más a cometer una acción dañina, sino que
le venía fenomenal. Se encontró con una nueva herramienta para seguir haciendo daño a la misma persona con el mismo tema. Por lo tanto, a mí me quedó claro. Evidentemente, yo pensaba, y vuelvo a decir, esto es una opinión muy personal, impedir legalmente la publicación de un libro para mí es una aberración. Pero al mismo tiempo aplaudí profundamente la decisión de la editorial de no publicarlo. Precisamente por la motivación nociva, sumamente dañina de su principal protagonista. Pues gracias, Juan Enrique. Estamos hablando de entender por qué nos fascina el mal, por qué nos llama la atención los true crime desde 3 perspectivas, ¿no? El ámbito del cine, de la criminología y de la sociología. También son algunos, ¿no?, los que están dando su opinión e incluso están preguntando por la evolución de ámbitos como la criminología. Incluso Víctor nos pregunta, ¿salida profesional actual de esta carrera? Pues antes de lanzar la pregunta a nuestros 3 ponentes, yo quería recordaros que os hemos puesto un link en el chat para que podáis conocer esas opciones de formación, de unir con grandes profesionales como los que estamos hoy hablando con ellos, y en este caso pues para formarse en esas competencias, esas habilidades. Estamos hablando de True Crime, nos puede ayudar pues en el caso por ejemplo de Gonzalo, pues no, a escribir o cómo pensar esa historia respetando todas esas cuestiones que hemos abordado. Además, en el caso de la sociología, también entender, ¿no?, pues estos ámbitos y otros muchos, ¿no?, de cómo es la sociedad, cómo funciona. En el caso de la criminología, esa perfilación y además, yo en este caso se la voy a trasladar otra vez a Juan Enrique, pero porque Víctor nos está preguntando por esa evolución de la criminología, esas salidas profesionales. Además, Juan Enrique, con tu formación, tu trayectoria, cuéntame un poco más de esa titulación en investigación criminal y qué ofrece, ¿no?, y qué salidas profesionales ofrece a esas preguntas, ¿no?, que nos están haciendo en el chat. Bueno, pues si hacemos un análisis del perfil de nuestro alumnado, nos encontramos lo siguiente. Nos encontramos miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad que consiguen herramientas que potencian su trabajo. Nos encontramos una cantidad de profesionales del sistema judicial, como abogados, fiscales, jueces. Nos encontramos criminólogos que a su vez abren un abanico enorme de posibilidades, porque un criminólogo, no olvidemos, que es ese profesional que tiene una visión integral del fenómeno criminal, pero llevándolo además a ese último aspecto que has mencionado de las víctimas. Se trabaja especialmente en el perfil victimológico como una de las herramientas más potentes para esclarecer delitos. Es más, incluso me permito deciros que incluso en la UNIR hay un máster específico para el tratamiento, la intervención, la perfilación de las víctimas. O sea que es algo en lo que estamos realmente sensibilizados. Y además, en tu caso, Juan Enrique, además has sido, ¿no?, pionero, ¿no?, en esa creación de la sección en la Policía Nacional y esa vinculación, ¿no?, de la psicología, ¿no?, con esa labor policial para poder hacer esa perfilación, ¿no?, del criminal. Eso es, y además de alguna manera hemos contribuido a incrementar el arsenal de herramientas de investigación, introduciendo esa potentísima herramienta que es la psicología. Al fin y al cabo, cometer delitos es realizar una serie de acciones, de comportamientos, y en la medida en que los analizamos y los comprendemos, estamos abriendo un abanico de posibilidades en la investigación que bueno, ya no hace falta demostrarlo, es una realidad, es útil y riguroso. Así que nada, la psicología en la investigación criminal está para quedarse, ¿no? Y justo nos decía Cristina en el chat que le dijéramos razones para estudiar un máster como este, pues yo creo que Juan Enrique ha dado varias de ellas. Y también en el ámbito de la sociología, ¿no?, de entender, por ejemplo, Víctor,
nos está diciendo en el chat ahora, dice, a la gente le fascina porque lo ve desde tercera persona, pero no se ven ellos como posible víctima, entender un poco cómo es la sociedad, cómo nos encontramos en ello. Javier, en tu caso, háblame un poquito, ¿no?, de esa titulación y de esas habilidades, ¿no?, que nos permiten entender la sociedad. Claro, era un poco lo que decía al principio, ¿no? A nosotros este tipo de cuestiones como el delito nos interesa en cuanto son un espejo de cómo somos como sociedad. Lo que decía al principio, ¿no? No es algo reprobable porque es un crimen, sino que es la sociedad la que decide qué es el crimen. Por tanto, desde la sociología, la mirada va hacia entender el crimen como fenómeno social, es decir, no como un acto individual o policial. Es decir, tratar de comprender las causas sociales del delito, no solo quién mata, sino por qué ciertas conductas pueden emerger en determinados contextos sociales, de desigualdad, de género, de marginación, errores del sistema o fallos de las instituciones, la cultura del éxito. Es decir, hay muchos componentes que se pueden analizar desde un punto de vista sociológico y van encaminadas a eso, a comprender todas esas causas, a entender el crimen como fenómeno social y como digo, desde ahí pues se abre un amplio abanico, a entender la figura del criminal, la propia institución social del sistema judicial, que hemos entrado en algún momento. Es decir, el True Crime también hace una descripción de cómo es el sistema judicial, cómo funciona el sistema como forma de control social, y esto también sirve para entender, ¿no?, cuál es nuestro papel dentro de él, o qué puede ocurrir si cometemos un acto delictivo, un acto de desviación, ¿no? Entonces, todo esto o este enfoque que estamos hablando aquí de lo ético hacia la sensibilidad hacia las víctimas, yo diría que sería lo que destacaría del enfoque sociológico, de cómo desde la sociología convertimos el True Crime en un objeto de análisis crítico, es decir, de entender también por qué despierta el morbo, comprender el delito, la justicia, la sociedad, el producto en sí, cultural también, en fin, se puede analizar desde diversos prismas y por eso hay tantas también especialidades dentro de la sociología. Pues gracias, Javier. Y me queda conocer el ámbito del cine, de los guiones. Y también tengo una pregunta, antes de que me contestes también, Gonzalo, para ti, más personal, porque te decía Nirvana, ¿cómo ha sido tu camino como guionista? ¿Por qué de repente encontraste esa pasión, esa motivación? ¿Qué te llevó, ¿no?, a dedicarte a esto? Pues te voy a decir la verdad, o sea, la vergüenza. O sea, porque yo me gustaba escribir y me apunté en la Facultad de Periodismo y claro, para ser periodista, pues primero había que trabajar sobre la realidad y yo era muy imaginativo. Y luego, para ser periodista hay que tener mucha, entre comillas, cara dura y no cortarte nada y ir a todos los sitios y preguntar a la gente. Entonces yo pasaba mucha vergüenza cuando tenía que hacer una entrevista o cuando tenía que pedirle a alguien que me hiciera unas declaraciones o cuando me mandaban a la calle a investigar algo. Y entonces en ese momento dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, vamos a cambiar la realidad por la ficción. Y fíjate que ahora pues estamos de lleno hablando de la ficción y de la realidad. Pero en mi caso fue por vergüenza. Pues ahí queda esa respuesta para mi hermana. Y además, Elizabeth Terán dice ahora mismo, qué interesante combinar, ¿no?, periodismo con cine y recordaros que en ese link que hemos puesto podéis descubrir esas opciones, ¿no?, de formación que tenéis para en unir diferentes ámbitos. Por ejemplo, incluso aquí nos está planteando Constanza algo muy interesante, y es que también podríamos incluir incluso la literatura, ¿no?, y hablar de esa novela negra y de cómo todo esto influye también en los True Crime. Lo hacéis todo así con la cabeza, Javier, Juan Enrique y Gonzalo. Pero como ya estamos contrarreloj, solo decir a todos aquellos que estáis conectados, que además hay descuentos, becas disponibles. Vosotros podéis rellenar ese formulario y un asesor de INIR se va a poner en contacto con vosotros y os va a hablar de todas esas posibilidades que tenéis según vuestros perfiles. Y ahora sí me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros pues una reflexión final, ¿no?, sobre todo esto que hemos hablado y una idea, ¿no?, que queráis dejar sobre la mesa. Empezamos por ti, Javier.
Pues yo creo que, volviendo a lo que hablábamos también al principio, yo creo que el true crime en general como producto, y ya se ha apuntado también literario, es algo muy propio de esta época incierta, donde nos replanteamos estos límites morales constantemente, en un mundo en el que cada vez se nos hace más complicado predecir y conocer qué va a ocurrir, ver que en el true crime hay consecuencias y el sistema funciona, pues nos ayuda también a convencernos de que la sociedad sigue adelante. Y yo creo que nos fascina, como digo, porque habla de nosotros, habla de nuestros conceptos de justicia, de miedo, de orden y de límite moral. Pero a mí me gustaría poner el acento en un tema que ha salido aquí varias veces, y es el hecho de que nosotros también como consumidores deberíamos ser comprensible, o sea, comprender nuestro papel de consumir con esa ética de la que hemos hablado, consumir con criterio, con ese respeto hacia las víctimas y con esa perspectiva ética, entendiendo que somos nosotros al final los que tenemos el poder, pues viendo, ¿no? Dándole más visionado a una serie o decidiendo no verla, ¿no? O comprando un libro o no comprándolo. O sea que yo creo que es un tema muy interesante precisamente por todo lo que engloba. Juan Enrique, tu reflexión final. La primera parte del nombre del género, ¿no? True. Al fin y al cabo, un true crime creo yo que debería ser algo así como dejar claro que lo que el espectador va a ver o leer sucedió realmente y que se trata de mostrar con la mayor veracidad posible, y todo con un objetivo, no tanto mostrar qué pasó, sino qué quedó después. Es decir, que eso tuvo consecuencias para alguien real, y siguiendo esa línea que planteaba Javier, aprendamos de ello, porque efectivamente tenemos como audiencia tenemos mucho poder para elegir qué queremos ver y la calidad de lo que queremos ver o leer. Con eso me quedo. Gracias, Juan Enrique. Gonzalo, tu reflexión final para cerrar este Foro Unir de hoy. Bueno, yo voy a ser un poco, Juan Enrique y Javier hablaban desde el punto de vista del espectador, yo voy a hacerlo desde el punto de vista del creador. Y creo que el True Crime es un formato ideal y es ideal de esta época donde las nuevas tecnologías, lo que es la era digital, ha creado una especie de hibridación. Todo se mezcla, ya no hay nada definido, ¿no? No hay como todo, casi todo es relativo, y el True Crime nos permite, pues eso, utilizar diferentes estructuras, diferentes puntos de vista, diferentes medios, ¿no? Porque esto es True Crime, puede salir en la televisión y luego el relato se expande por las redes sociales, por el podcast, y además el True Crime está favoreciendo algo que había desaparecido, como es la ficción sonora, y eso me parece muy, muy interesante. Pues yo me quedaría horas y horas hablando con vosotros, pero los foros tienen la duración que tienen. De verdad ha sido un placer contar con los tres y entender, ¿no? El true crime, ese fenómeno desde esas perspectivas, ¿no? Lo que decía Gonzalo, el punto de vista del creador, el punto de vista desde la criminología, la perfilación, y desde el punto de vista sociológico, y hay muchos también en el chat que incluso hablaban de la literatura o la neurociencia. Son muchos los ámbitos, ¿no?, desde los que se puede hacer esa mirada a los true crime. Un placer contar con los tres. Gracias, Gonzalo, gracias, Juan Enrique, y gracias, Javier. Gracias. Seguro que nos vamos a volver a encontrar en otro foro. Seguro. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los tres y gracias a todos los que nos habéis seguido. Gracias por esas preguntas. Muchas se han quedado en el tintero, pero no teníamos foro para más. Gracias a todos por vuestra participación, y pediros un último favor, y ahora cuando os desconectéis os va a aparecer una encuesta para que puntuéis este foro Unir de hoy de aquí, y que nos ayude a seguir haciendo foros como este, que hoy ha sido, yo creo, muy entretenido y excepcional, viendo, ¿no?, ese true crime y desde las diferentes perspectivas, por qué nos fascina el mal. Muchísimas gracias a todos, y ya solo me queda una cosa: despedirme con unas imágenes, en este caso emocionantes, de nuestros alumnos, nuestros estudiantes, cuando por fin alcanzan sus metas y consiguen ese ansiado título. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Con estas imágenes os dejamos
Y seguro que nos vamos a volver a encontrar en otro foro UNIR. Hasta pronto. Yo os propongo que seáis de ese tipo de personas, de aquellas que actúan como vectores de paz, de amabilidad y de visión positiva. Esa es la más eficaz y más práctica manera de luchar por hacer mejor nuestro mundo. Si alguna vez cultiváis la crítica, sed benévolos. Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad del bien. En vuestro caso, deseo ardiente de ver realizado el milagro de la belleza. Encontré la UNIR, me gustaron bastante las condiciones, dije, bueno, pues ¿por qué no? Al final es la universidad del futuro. Desde el primer momento te apoyan, sacan lo mejor de ti como ser humano y el valor añadido que me ha dado no tiene precio, es oro. Importantísimo es el mentor, es una persona que es como el buen padre de familia, siempre está pendiente de uno. Gente profesional y además pues con una amabilidad personal increíble. Pero ellos lo hacen aún mucho más fácil para uno. Al final no tienes un horario establecido, lo puedes hacer como tú quieras, desde donde quieras, siempre y cuando tengas acceso a internet, y la verdad que es la mejor decisión que puedes tomar. UNIR me ayudó a poder completar mi carrera desde cualquier parte del mundo. Queridos graduados, sabed que nos sentimos profundamente orgullosos de haber podido contribuir a vuestra formación y que nos tendréis siempre a vuestra disposición para lo que podáis necesitar de nosotros. La calidad de la enseñanza para mí ha sido brutal. Pues de UNIR tengo que decir que es una especie de reloj suizo. Todo está súper bien organizado. En otra universidad normal no podría haber sacado la carrera. Es uno de los grandes pilares que tiene UNIR, la facilidad de compaginar el estudio con el trabajo. Yo estoy muy contenta. El esfuerzo personal ha valido muchísimo la pena. Es genial poder contar con un grado después de tantos años y de tanto esfuerzo dedicado. Me han dado la opción de poder cumplir un sueño que hace tiempos lo tenía en mente. Gracias, UNIR. Invertir en tu futuro, en tu educación y en tu profesión es la mejor inversión que se pueda hacer. Y aquí estamos llenos de alegría. Finaliza una etapa, pero comienza otra más importante de nuestra vida, que es la profesional. Lo logramos.